Nada, trabajo en el ámbito de la psicología, tanto en el público como en el privado, y casi en los dos extremos del espectro. En el público en una unidad de larga estancia, enfermos mentales graves crónicos, la última, digamos, el último eslabón de la psiquiatría casi, de la psicología clínica, y en la privada lo que hacemos la mayoría de psicólogos es, digamos, atención primaria en psicología, la típica consulta de psicología. Y en medio de esto, pues doy clases en la Universidad Fernando Pessoa, en psicopatología. ¿Y cómo llego al tema este de la guía? Pues ¿y me la llevo? Sí, ya vamos a Venga. Pues porque, digamos, durante un periodo de tiempo estuve vinculado al COP, a la Junta Directiva del COP, del Colegio de Psicología de Las Palmas, y me cogió el periodo de todos estos cambios legislativos con respecto a la psicología, tanto en el ámbito clínico como especialidad, como en el ámbito sanitario en general, y fui representante desde 2006 del COP en Madrid, en la Coordinadora Estatal de Psicología Clínica, donde surgió un pequeño grupo, dentro de ese grupo de psicología clínica, que no nos sentíamos demasiado representados en esa coordinadora, por una cuestión. Y es que en ese momento, ese grupúsculo, éramos gente que trabajamos en el ámbito privado, y en la mayor parte de estas reuniones se hablaban temas relacionados con la psicología en el ámbito público. Y entendíamos que no estábamos representando de alguna manera a nuestros colegiados. ¿De acuerdo? Y hablamos, y por hablar nos cayó de alguna manera el encargo del consejo. Nos dijeron, bueno, vale, se formó un subgrupo dentro de esa comisión de clínica que se llamó el Grupo de Trabajo de Ejercicio Privado de la Profesión, pero todavía dentro digamos, del amparo de la Coordinadora de Psicología Clínica. Hablábamos de temas, proponíamos cosas que nos interesaban en general a los que trabajamos en el ámbito privado, nuestras preocupaciones, pues cómo iba a quedar el tema del máster, cómo se iba a hacer la habilitación para las personas que no tengan la especialidad, etcétera, etcétera. En 2015, saben que se crea, finales de 2014, principio de 2015, la división de psicología clínica como división, y en ese momento ya el grupo de trabajo se escinde de alguna manera y empieza a funcionar con autonomía propia. ¿Vale? Y nos planteamos, o el Consejo General de la Psicología nos plantea que tenemos que sacar antes de lanzar esto al resto de los colegios. Éramos representantes de 6 colegios provinciales, vamos a decir. Nos plantea que deberíamos hacer algún tipo de trabajo concreto, práctico, que se vea desde el grupo. Y hicimos, de alguna manera, lanzamos a través de los diferentes colegios una especie de encuesta piloto dentro del propio colegio a ver qué inquietudes había en los colegiados, y una de las cosas que salió fue pues todo el tema del uso de nuevas tecnologías de la información, nuevas ya, de tecnologías de la información y la comunicación. El desconcierto un poco, el reto que significa, el avance importante, el cómo todos prácticamente usamos este tipo de tecnología parcial o totalmente en nuestro ejercicio y en cualquier ámbito, deporte, intervención social, área sanitaria, etc. Y que no había, digamos, guías de cómo hacer esto bien, más allá del código deontológico. Y nos propusimos en esa fecha como reto un grupo de carcamales, ningunos millennials, yo creo que todos, si sumamos la edad, pasamos de 300 años, por lo tanto no somos especialmente, digamos, no hemos nacido con las tecnologías de la información incorporadas, como la gente más joven. Pues nos propusimos el reto de intentar hacer algo práctico, sencillo pero práctico, útil para los colegiados, sobre todo que trabajan en el ámbito privado, porque la gente que trabaja en un ámbito institucional generalmente está amparada si utiliza alguna plataforma, algún tipo de videoconferencia o de terapia online o lo que sea, generalmente está amparado por su propia institución, que garantiza que esos medios son adecuados, pero el que trabaja en su consulta, como buenamente puede, pues no tiene este amparo, evidentemente, y hay un desconcierto. Entonces, de ahí surge la idea de hacer una guía práctica para la telepsicología.
Hola, Gloria. A ver, ya me olvidé el botón que hay que apretar para cambiar esto. Ya está, perfecto. Una cuestión, no es una guía técnica, evidentemente. Quiero decir, no se responde qué programa puedo usar o qué no puedo usar, o qué tipo de sistema o no. No somos informáticos, somos psicólogos, aunque colaboró con nosotros y revisó la guía un psicólogo que además es informático del consejo y eso nos ayudó, lo mismo que un jurista, lo mismo que un experto en código deontológico. La idea era hacer una guía genérica que nos hiciera reflexionar. Perdona, un momento. ¿Eso es lo que se va a ver después grabado? Porque estás tratando de interpretar. Entonces a lo mejor perdón, te metemos para acá. Ahí. Lo que pasa es que que está comentando que ahí se ve la silla del entero. Te puedo poner aquí. Pues, Aquí. Te ponemos un poquito más acá y más atrás y seguro que se va. Sí, porque se ve, ¿no? Vale. ¿Me veo? Perfecto. Sí. Para que también usted esté más cómodo. Pero te pones justo ahí, ¿sí? Ahí no. O sea, como ven, el don de la posibilidad. Manejo el arte del escenario y eso que soy profesor y trabajamos con esto, ¿no? Pero soy bastante manaza. Bueno, en definitiva, no podemos responder a cuestiones técnicas. Lo que voy a hacer yo hoy es presentarles en líneas generales lo que contiene la guía, que son 37 de 40 páginas escasas. De cara a que ustedes la manejan, es un PDF al que tienen acceso gratuito, lo tienen en la página del colegio y les surgirán dudas que tendrán que resolver asesorándose con gente experta, porque esa es una de las ideas, ¿no? Lo que hicimos, siendo bastante torpes con estas cosas, lo primero que hicimos fue una revisión de qué hay publicado con respecto a esto. El grupo de trabajo se planteó un tiempo, cada uno, de buscar a nivel estatal, nacional y a nivel también internacional si había algo. A nivel estatal, solo unas guías, 10-12 líneas del Colegio Oficial de Madrid con unas recomendaciones genéricas que estaban bien, pero muy muy genéricas. Eso es lo que encontramos publicado en España de este tema. Cuando ampliamos la búsqueda al entorno internacional, nos encontramos, qué sorpresa, que los países anglosajones, digamos, vinculados a la Commonwealth más Estados Unidos, eran los que más avanzados estaban en estos temas. Y utilizamos como materia base para nuestro trabajo la guía de la Asociación de Psicólogos de Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, fundamentalmente la de la APA, a la cual de hecho solicitamos permiso porque reproducimos una parte, la hemos adaptado y la hemos ampliado. De hecho la APA nos felicitó y probablemente se retroalimente de la nuestra, pero utilizamos como modelo base el modelo de la Asociación Americana de Psicología porque nos parecía el más completo. Los otros seguían siendo cosas pinceladas, pero ya que hacíamos el trabajo, nos habíamos invertido tiempo, queríamos hacer algo más completo, entonces ese fue el documento de base. Y todos estos documentos parten de esa línea. Si nosotros empezamos a hablar de programas concretos, de sistemas concretos, la guía se queda desfasada en 6 meses o en un año. Es decir, porque todo avanza, aparecen nuevos sistemas, nuevos métodos. Entonces, más bien están planteadas como reflexiones de cuando utilicemos esto, tengamos cuidado en estos puntos. Analicemos esto y si no lo tenemos claro, consultemos. Nosotros al documento base de la Asociación Americana de Psicología le añadimos un apartado que ellos no tenían, que era el apartado referido a la videoconferencia. Ellos lo tenían en general, pero nos pareció que la videoconferencia tal vez es el sistema que reproduce de manera más exacta lo que sucede en una interacción psicólogo-cliente-paciente cara a cara. Quiero decir, un WhatsApp o a través de un chat tú puedes estar en el baño de tu casa y con los rulos puestos, pero en una consulta a través de videoconferencia, de alguna manera ahí tenemos que tratar de reproducir de alguna forma lo que sucede en una consulta real, y eso exige una serie de condiciones y tener en cuenta una serie de posibilidades, como es que se interrumpa la comunicación o que no se vea claro con un paciente que puede tener ideación suicida y que está en otro lugar. Todo ese tipo de cosas, antes de ponerlas a la práctica, es bueno reflexionar.
qué tipo de cámara vamos a utilizar, qué tipo de sistema, lo que decía antes, este tipo de sistema que mucha gente utiliza no es bueno, porque permite el acceso a otras personas. Todos los que tienen sistemas de redes sociales pueden enterarse que tú te estás comunicando con. Y además es un sistema que no cifra, no es descifrado end-to-end, que se llama, que garantiza que solo tienen la información o pueden acceder a la información el que emite y el que recibe. Hay sistemas que van a través de un servidor, que ese servidor puede grabar ese. Entonces, ese tipo de cosas son las sobre las que hemos querido que los psicólogos reflexionen para evitar problemas que ya están surgiendo y están llegando a las comisiones deontológicas. ¿Vale? Entonces, no somos expertos y lo que hicimos como grupo de trabajo fue, primero, traducir, después hacer un ejercicio de adaptar la guía a través de esas traducciones y revisarla por parte de los que son verdaderamente expertos y que nos dijeran, aquí tenemos la autorización, ¿no?, de la Asociación Americana de Psicología. El equipo de trabajo, digamos, fue Ramos, que es la coordinadora del equipo de ejercicio privado, que nos reunimos, por cierto, mañana voy a Madrid, nos reunimos el sábado. Yo, como representante del Colegio de Las Palmas, Carmen Ferrer de Cataluña, Gloria Miguel de Guipúzcoa, Vicente Prieto de Madrid y Consuelo Rico desde Vizcaya. Esos somos los que formamos el grupo de trabajo, ¿no? Y de cara a editar la guía, colaboraron con nosotros amablemente estas tres personas: Fernando Catalán, que era presidente de la deontológica en ese momento, para tratar de, quisimos añadir digamos, un apartado en el cual se mencionan los artículos del código deontológico especialmente sensibles a este tema, ¿vale? Porque la base al final nuestra es el código deontológico, ¿ok? Por otro lado, el informático del consejo es psicólogo además, con lo cual está en ambos campos e hizo una revisión para ver si habíamos metido estrepitosamente la pata con algún concepto informático o de tecnologías de la información, y lo corrigió y lo adaptó. Y por último, la abogada del consejo, una de las juristas del consejo, digamos, de cara a analizar si las cuestiones que se refieren a aspectos jurídicos estaban bien planteadas para el territorio español, ¿no? Esa fue un poco la idea. Fue ardua la tarea porque fue costoso. Una de las cosas que más nos costó fue conseguir la autorización de las diferentes asociaciones para reproducir, porque piden muchísima información, pues si se va a vender, si no se va a vender, qué tipo digamos, si es con ánimo o sin ánimo de lucro, para qué se va a utilizar, y ahí el departamento, digamos, de Relaciones Internacionales del colegio nos ayudó bastante, ¿no? Y después todo el tema de editarla y demás también fue costoso. Al final se alargó, se prolongó más de 2 años toda la historia. La presentamos oficialmente en el Congreso Nacional de Psicología de Oviedo, ahí ya la presentamos. Lo que pasa es que, bueno, Pachi me comentó que estando yo en el grupo, pues bueno, aprovecháramos aquí y hiciéramos una presentación más íntima, digamos. Y nada, esta es la guía, se las presento, está ahí. ¿Ya alguien se la ha mirado, la ha revisado? ¿Alguien se ha molestado en abrirla? La imprimí cuando hace... Bien, ya empezamos por algo ya. Bien, nada, no voy a leer absurdo, no son muchas páginas, sino voy a pasar un poco hablando de las cuestiones que pueden ser importantes para ustedes. Bueno, básicamente el índice es una introducción, una justificación de por qué esta guía y hasta qué punto es importante para nosotros como psicólogos, en qué ámbitos podemos aplicar la guía o utilizarla como referencia, y después la desarrollamos en un apartado que hemos llamado estándares éticos para la correcta aplicación, muy relacionado con el código deontológico, leyes de protección de datos, etcétera, etcétera, y como decíamos, un apartado relacionado directamente con la videoconferencia, que nos parecía importante. Hay cosas que son muy similares en un apartado y en otras, pero hay otras que se diferencian, ¿no? Por último, aparte de las referencias, añadimos un anexo que eran lo que les decía antes, códigos del artículos del código deontológico referido, y un glosario de términos de tecnologías de la información que pueden ser útiles para interpretar la guía. Eso es lo que la compone. Ok, más o menos
Si les parece, vamos en detalle, fundamentalmente de la introducción que destacaría yo. Primero, ¿qué entendemos por telepsicología? Primero, ¿por qué utilizamos ese término y no psicología online, ciberpsicología, ciberterapia? Hay 40.000 términos. Porque somos unos copiones y los americanos lo pusieron, básicamente. Pero además nos parece, fuera de la broma, un término mucho más inclusivo, porque no toda la telepsicología es ciberterapia, ni es online. El uso del teléfono es hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y no es una terapia online, u otros medios. Entonces, telepsicología era, de alguna manera, un término que nos pareció más amplio. Y por eso descartamos otros, porque cuando empezábamos barajábamos terapias online, psicología online, ¿ok? Y básicamente utilizamos la definición clásica, que es el uso de tecnologías de la información, procesando datos, procesando esa información por medios eléctricos, electrónicos, electromagnéticos, electro-ópticos. Fundamentalmente hoy casi todo es electrónico, digital, ¿vale? Porque ya están las líneas de teléfono, antes eran electromecánicas y tal, pero ya fundamentalmente todo se basa en la tecnología digital, ¿no? Y que además, digamos, esa información que es transmitida por vía telemática, a distancia, puede ser síncrona, es decir, ambos, profesional y usuario, están al mismo tiempo interactuando, o asíncrona, es decir, la respuesta por parte del profesional o del paciente puede no ser sincrónica, puede tardar un día en llegar. Por ejemplo, en el caso del intercambio de mails, ahí no está el otro esperando a que tú le contestes, sino, entonces, y además también entendimos que deberíamos incluir el concepto de uso puntual en un proceso de terapia o en un proceso de intervención, o que todo el proceso esté basado en las terapias online. Es decir, podemos estar haciendo una terapia presencial y el paciente o el cliente se desplaza a Estados Unidos, se desplaza a Barcelona y concretamos con él una serie de citas telefónicas o por videoconferencia durante un tiempo y después volvemos a la presencial, ahí tenemos. O bien hay una persona que está en otro lugar o que le cuesta desplazarse y pactamos una terapia o una intervención, en el caso de otros ámbitos, completa con ella. ¿Vale? Pues en ambos casos estamos utilizando. O simplemente entre una sesión y otra pactamos una llamada de teléfono con un cliente, un WhatsApp. Mi hija está yendo a una psicóloga, por supuesto, aquí, y ella, bueno, contacta a través del WhatsApp con su psicóloga y tal, y entre sesiones cuando es necesario. Nos pasa desapercibido, pero estamos utilizando tecnología de la información y eso entraña un riesgo que hay que tener en cuenta. Vale. Hablamos de cómo todos estos sistemas suponen una enorme ventaja, evidentemente, y además es imparable. O sea, las generaciones de mi hija, que ahora tienen 15 años, no entenderán el mundo sin esto. Para nosotros lo tenemos que integrar, pero para ellos es que es lo normal. Se comunican más entre los jóvenes muchas veces a través de este tipo de medios que directamente. ¿Ok? Entonces, es imparable y entraña muchísimas ventajas, entre otras, para aquellas personas que pueden tener dificultades para desplazarse o para acceder al servicio, tenerlo cerca, abaratar costos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo entraña riesgos que tenemos que conocer para controlar, como profesionales y para los clientes también. Entonces, de alguna manera hay que tener en cuenta que hay todo un marco normativo y ético que hay que tener en cuenta. Y en el ámbito privado, como decía, no tenemos el paraguas de una institución que nos avale. Respondemos con nuestro propio patrimonio, literalmente, con nuestra propia praxis profesional, sin tener detrás una institución. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos. ¿Okay? En cuanto a los ámbitos de aplicación, como decía, tanto utilizado puntualmente como a lo largo de todo el proceso y en todos los ámbitos de la psicología, no solo en la psicología clínica o sanitaria, ¿vale? En la psicología del trabajo, en la deportiva, intervención social, educativa, en la jurídica, siempre que se utilice alguna tecnología de la información, esta guía puede ser de utilidad. ¿Ok? ¿Hay alguien que trabaje en un ámbito que no sea sanitario de los que ha venido?
o fundamentalmente sanitarios. O todos más o menos trabajan en el ámbito asistencial, digamos. Yo no. Vale. ¿Jurídico o está o...? No, nosotros el conocimiento. Bueno, es así, de reconocimientos médicos para el carnet, armas y tal. No, en realidad ese es un ámbito asistencial, ¿no? Y fundamentalmente, ya en el cuerpo de lo que es la guía, entramos en cuestiones como Manolete, si no te sabes torear, ¿para qué te metes? Básicamente, porque los psicólogos somos profesionales audaces. Sí, en realidad cuando se abre un nuevo campo estamos ahí los primeros, pero a veces somos muy impulsivos y saltamos sin ver si hay agua en la piscina y nos estampamos y aprendemos a base de golpes. Esto nos pasa, por lo menos en mi experiencia profesional, con mucha frecuencia. Entonces, una cuestión importante es, antes de utilizar un medio de este tipo, voy a informarme o a formarme en su uso. ¿Qué riesgos tiene? ¿Se garantiza la confidencialidad? ¿Se puede utilizar empresarialmente o está diseñado solo para el ámbito privado? Por ejemplo, el WhatsApp se supone, en las condiciones, casi nadie se lee las condiciones, ponen acepto, pero en las condiciones dice que no debe usarse para cuestiones empresariales, industriales, digamos, profesionales, pero lo usamos, bien. Pero quiero decir que muchas veces se nos pasan desapercibidas cuestiones. Por lo tanto, decidir si somos competentes, si tenemos las habilidades, los medios necesarios y conocemos de alguna manera las herramientas. Por otro lado, valorar si es el método ideal para un paciente determinado. Otra de las cosas que no aparecen en la guía es: ¿se puede tratar con estos métodos tales tipos de patologías? A lo mejor alguno esperaba que hubiera esto, no lo hay. Por la misma razón, porque todo esto está en estudio, se están investigando terapias online desde hace relativamente recientemente, desde hace relativamente poco. Si nosotros hubiésemos puesto, hay evidencias para esto, esto y esto, un año después probablemente haya muchas más patologías que han sido investigadas y que también son útiles. Lo que decimos es, antes de evaluar, antes de utilizar, investiga si el paciente, no tanto la patología tiene, sino el paciente es candidato a beneficiarse de este tipo de terapia o no. Y ahí tu conocimiento clínico, el informarte, el utilizar revisiones bibliográficas te pueden ayudar. ¿Vale? No hay todavía realmente un conocimiento fiable de para qué patología funciona y no funciona. Evidentemente sí que hay situaciones clínicas que hacen recomendable no utilizar la vía online. Pues, por ejemplo, un paciente psicótico muy productivo o un paciente con ideación suicida muy activa. No parece un candidato. A veces tenemos que intervenir, pero evidentemente hay cosas que nos tenemos que plantear con mucha más profundidad si podemos o debemos utilizar o no. Por otro lado, también hay que evaluar el estado biopsicosocial del paciente. Aunque vayamos a utilizar todo el proceso de terapia a través de tecnología de la información, tratar de tener un contacto inicial presencial con la persona. Eso es importantísimo. A veces no es posible, pero te permite valorar la carne, ¿no? Al estar delante clínicamente de la persona, todavía no puede ser sustituido por estas tecnologías. Entonces se recomienda un primer contacto inicial al menos. Al menos. Por otro lado, hay que valorar si el paciente tiene las herramientas y las competencias para hacer uso de esas tecnologías. Si es jovencito, vamos a dar por ello que las tiene, ¿no? Más que nosotros todavía, manejan todas. Pero en otros casos nos vamos a encontrar con que el paciente, yo las domino, pero el paciente o no tiene las herramientas adecuadas, o no las conoce bien, o no las controla. Y eso favorece que aparezcan interrupciones de las sesiones, que se corte la comunicación en situaciones que pueden entrañar un riesgo. Todo eso hay que dejarlo bastante bien atado. Por otro lado, hay una parte fundamental que es el consentimiento informado. En nuestra actividad del día a día muchas veces es un consentimiento verbal. En el uso de las tecnologías debe ser siempre por escrito y más detallado. Entre otras cosas, qué tipo de tecnologías
qué regularidad de contacto vamos a tener, porque el paciente puede entender que vamos a contactar todos los días media hora. ¿Cómo se va a facturar eso? ¿Dónde va a estar el paciente? ¿Dónde voy a estar yo? O sea, debe ser un consentimiento informado, qué tipo de tecnología vamos a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a tratar esa información? ¿Se va a grabar? ¿No se va a grabar? ¿Se va a destruir? Es bueno en el consentimiento informado definir si yo permito que el paciente, porque el paciente me puede estar grabando a mí. A mí no, pues la sesión. Yo también tengo derecho a decidir si acepto o no eso. Yo puedo poner en ese consentimiento una cláusula en la que digo que sin mi autorización no puedo ser grabado. ¿Vale? Y se debe respetar. Evidentemente siempre tenemos más responsabilidad nosotros que el paciente, pero lo mismo por parte de él. ¿Voy a grabar o no? ¿Qué información se va a guardar? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas deben ser proporcionadas por escrito. Un aspecto importante es la identificación tanto del profesional como del paciente. Si no tenemos ese primer contacto cara a cara, ¿cómo sé yo que la persona que está ahí es quien dice que es? Cada vez hay más medios de garantizar, pues a través de firmas del DNI electrónico, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque podemos estar creyendo que estamos interactuando, a lo mejor no en videoconferencia, pero en otro modelo, con el paciente y estamos interactuando con otra persona que se hace pasar por. No sé si me explico. Porque accede a su teléfono o lo que sea. Son cuestiones que normalmente no nos damos cuenta, pero que tenemos que tener. Y debemos tener pactado con el paciente pues que tenga unas claves de acceso, por ejemplo, a ese teléfono que garantice que no haya otra persona, algún tipo de clave identificativa, para que él también tenga la seguridad de que soy yo quien está ahí. La confidencialidad de los datos. Hay un tema muy espinoso que no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos ha llegado al consejo información de este tipo. Un profesional está en redes sociales. Tiene Facebook, tiene lo que sea. Y no diferencia su perfil profesional de su perfil personal. De alguna manera es un totum revolutum donde en su perfil entran pacientes y no pacientes. Una compañera en una de estas, de otro colegio oficial, apretó un botón que no debía y compartió con todos sus amigos de la red en cuestión información de pacientes. Eso le costó un terrible disgusto, aunque no fue intencionado. Pero cuando tenemos un sistema que vamos a utilizar profesionalmente, tengamos cuidado con todas, o sea, vienen por defecto muchas funciones de tipo red social, de comunicación, de sincronía de datos, donde yo abro el Google Chrome, ahí se me van todos los datos y después puede entrar otra persona, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado y se propone que haya una separación clara entre lo profesional de lo personal. Es la manera de garantizarnos que no haya cruce. Con eso hay que tener cuidado. Y eso a veces podemos tener la duda, consultemos. Este sistema es, no es. Cuando no lo veamos claro, consultemos antes de utilizarlo porque nos metemos en auténticos problemas. Tengan en cuenta que si ya en la clínica diaria, en la consulta o en el servicio donde trabajemos, tenemos que ser cuidadosos con los datos, imagínense aquí que con un botón aquello hace y llega a cientos por lo menos de personas. Hay que tener muchísimo cuidado con la transmisión. Por otro lado, muchas veces otra cosa es cuando yo busco información del paciente. Al paciente le puede llegar notificaciones de que yo estoy buscando información suya. Bien, no pasa nada, pero se lo tengo que decir porque eso puede generar un problema. Lo mismo que él puede empezar a buscar información nuestra. Y todo esto hace todo mucho más complejo y en el consentimiento informado todo esto debería quedar claro para que no haya malos entendidos, ¿no? Ser conscientes de las amenazas, hackers, virus, etc. Y software defectuoso, etc. Y poner los medios a nuestro alcance o al alcance de los profesionales, medios profesionales, no caseros, de controlar eso. Mi experiencia es, yo durante mucho tiempo, ahora no, he tenido en mi consulta un ordenador con un programilla de aquella manera, vamos a decir, ¿no? Que tal, bueno, cuidado, tenemos que tener para este tipo de cosas un software que nos garantice que esté actualizado, que tenga antivirus, que tenga cortafuegos, que tenga
etcétera, de nivel profesional. Tengan en cuenta que según la Ley de Protección de Datos nosotros manejamos la información con mayor nivel de protección, en la que más no hay. Y es información sobre la salud, sobre el sexo, sobre la religión, que nos pueden contar nuestros pacientes. Entonces hay que ser tremendamente cuidadosos y no tener un trasto de ordenador de niño del catapum que me entran virus por la ventana ya, ni siquiera por el... Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Una cosa importante que nos dimos cuenta es, si tú estás aquí y tu paciente está en Paraguay, ¿qué legislación se aplica a tu intervención? Jurídicamente, clínicamente o incluso a nivel de facturación. Yo he conocido compañeros que tratan gente que están en Francia, por ejemplo. Están estudiando, son de aquí. Si pasa algo allí, tú estás acreditado, porque tu servicio lo estás dando en Francia, aunque tú estés aquí. Pero tú estás acreditado para ejercer en Francia. Eso se llama práctica interjurisdiccional. Tengo que comprobar primero cuál es la legislación de servicios online en el país donde va a estar esa persona. Dentro del territorio español no hay tanto problema. Puede haber algún problema de facturación porque hay diferentes sistemas y me puedo informar con facilidad. Pero sobre todo, cuando está en el extranjero la persona, cuidado. Tengo que tener cuidado, porque tanto a nivel clínico, si esa persona hace un intento de suicidio, se investiga y se ve que está siendo tratado desde España, se le puede requerir al Consejo General de la Psicología de España información, y si esa información dice que esa persona no está acreditada, pues se mete en un problema en Estados Unidos, en Perú o donde sea. Y esto se hace con una alegría que a mí me sorprende. Vale. Yo recomiendo incluso que aunque la persona esté en otra comunidad autónoma, no está de más hacer una llamada al colegio profesional y pedir información. Oye, va a pasar esto, tal, un poco, aunque no tengamos por qué, pero no está de más. A nivel de facturación, porque todo ese tipo de detalles los tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para no meternos en profesionales, ¿no? Entonces, a la hora de dar este tipo de servicios, de alguna manera, dónde está el profesional, pero también dónde está el paciente es importante, e informarnos bien. Por otro lado, cuando se me escacharra el móvil o se me escacharra el ordenador, ¿cómo me deshago de él? Tengo que garantizar que el borrado de datos sea profesional. Ustedes saben que aunque borrar historiales, en realidad una persona experta rescata la información. El borrado, en la destrucción de datos informáticos, debe ser hecha profesionalmente. Hay empresas que se dedican, o tienes que contratar a alguien. No lo pongo en la tienda esta donde intercambio móviles y... No, cuidado, o el ordenador. A martillazos no vale. Incluso martillazos rescatan. Vale, pero te puedes meter en un problema. Lo ideal es dárselo a una empresa que te hace un documento donde como pasa con papel, tú sabes que el papel se lo puede entregar a una empresa, los documentos que te firman una garantía de destrucción, son unas empresas autorizadas. Por informática lo mismo. Y si no te lo puedes permitir, vas ahorrando, dejas el ordenador ahí en casa guardadito en el despacho y cuando ya tienes el dinero ahorrado, lo pagas. No es tan caro, ¿eh? Pero tú tienes, si ese ordenador, ese disco duro, aparece información que estaba ahí por algún sitio, tú tienes un documento donde una empresa autorizada o una persona había garantizado que iba a destruir esos datos. Te curan salud. ¿Entienden? Pero que son... El detalle, por ejemplo, yo cuando empecé a mirar esto no había caído en la cuenta. Y de hecho tuve que apretar un poquito diciendo, ay mi madre, a ver, ¿cuántos ordenadores me he quitado encima? Porque, sobre todo cuando estamos empezando, muchas veces no tenemos esto en cuenta y nuestro ordenador profesional pasa a tenerlo nuestra hija o nuestro hijo. Que vete tú a saber, ¿no? Y nosotros borramos todos los archivos, pero cuidado, que ahí... Por lo tanto, la destrucción de toda esa información, y debe estar especificado también digamos, en el consentimiento informado. Importante también, si voy a hacer pruebas de evaluación psicológica online, debo procurar utilizar de alguna manera en la evaluación, para evaluar clínicamente, pruebas que sean válidas en ese ámbito. ¿Vale?
Perdón, una pregunta con respecto a la destrucción. Sí. Normalmente, por ejemplo, para la ley de protección de datos, necesitamos 5 años de conservación mínima de todos los documentos. Sí. En el caso de que el dispositivo electrónico que tenga se haya averiado, no hay manera de solucionar, lo destruimos antes de los 5 años. Tienes que tener, debes garantizar, antes se me pasó, cuando lean eso, una copia de seguridad en un dispositivo externo. O bien en la nube, si es en la nube, tiene que ser con garantía profesional. Nosotros en el despacho, por ejemplo, Movistar tiene un espacio en la nube garantizado que cumple toda la legislación de protección de datos. Las empresas potentes de suministro, servidor y tal, suelen tener estos servicios profesionales. De tal manera que si se jode, perdonando la expresión, fastidia el ordenador, tú tienes una copia de seguridad. Lo puedes tener en un disco externo que no esté conectado, se recomienda que no esté conectado a la red, sino que solo utilices y lo tengas allí. Lo ideal es que tengas una copia de seguridad. Debes tener una copia de seguridad. Igual que en papel, ¿de acuerdo? Pero sí, es una buena pregunta y hay que tener copias de seguridad. Que esté garantizada también su confidencialidad, ¿no? Lo que decía de la práctica interjurisdiccional, que me adelanté, pues hay que tener en cuenta dónde está la persona. Estaba hablando antes de la evaluación psicológica. Hay test que tenemos que tener cuidado de utilizar online. ¿Por qué? Porque pueden ser falseados, porque la persona puede ser interrumpida, porque puede haber alguien chivándole al lado la respuesta. Depende en qué ámbito. Por ejemplo, si estamos en el ámbito laboral, nos pueden falsear los datos. Entonces, tenemos que valorar si es posible usarlo o no. Si hay algún dato de que nos indiquen que esa prueba es fiable hecha de esa manera, que las hay. Y si no es así, optar por o buscar otro tipo de opciones. Pero no dar por ello que cualquier prueba que podamos hacer a nivel presencial pueden hacerse a nivel online, ¿no? Sino investigarla, lo que decía de la práctica interjurisdiccional. Y después ya pasamos a la videoconferencia. Tampoco voy a darles mucho el coñazo con esto, pero básicamente al final estamos hablando de lo mismo. ¿Qué diferencia hay en la videoconferencia con la parte más genérica? Lo que decía, primero, cuidado con las plataformas que suministran servicios de videoconferencia. Muchas vienen por defecto con opciones de red social activadas donde hay la posibilidad, como por ejemplo la que estábamos viendo, la nuestra, esta, ¿no? del Colegio de Psicólogos, donde hay gente en Fuerteventura, en Lanzarote, aquí, que incluso gente desde su casa se pueden conectar. Tenemos que tener cuidado de desactivar esas opciones porque si hacemos una intervención psicológica online debe ser end-to-end, es decir, solo pueden acceder a esa información tú y la persona y el usuario. Y no todos los sistemas garantizan esto. Entonces hay que buscar un sistema que lo garantice. ¿Vale? Y si ese sistema tiene esas opciones de redes sociales, desactivarlas. Suelen venir por defecto, cuidado con eso, ¿no? Por otro lado, en la terapia online es más importante aún verificar la verificación de que los medios, la capacidad de resolución de la cámara, el lugar donde voy a estar, dónde voy a poner la cámara, que la persona tenga manejo, que el paciente conozca cómo entrar en este tipo de plataformas, cómo conectarse con nosotros, tener en cuenta dónde voy a estar yo, dónde va a estar el paciente, tener en cuenta un plan de emergencia. Es decir, se recomienda que si vas a intervenir con una persona a nivel clínico, tú hayas contactado previamente con los servicios de emergencia de la zona por si en esa interacción detectas que puede haber algún problema de urgencia psiquiátrica o médica o psicológica, tengas un recurso cerca al que activar. Y en el consentimiento informado el paciente te ha autorizado a eso. Porque si no te puedes ver en un apuro. Otra cuestión importante es tener un plan de contingencia. Si se corta la comunicación, a mí una anécdota, una paciente mía me llegó una vez, estaba siendo evaluada en la Mutua desde una psicóloga que está en Barcelona, a través de videoconferencia. La meten en una sala y hacen una videoconferencia. Y la psicóloga estaba haciendo una serie de preguntas y en medio de la sesión se interrumpe. Pues esta persona tuvo una crisis de angustia, se quedó, o sea, vino fatal, porque después no hubo un sistema alternativo de comunicación y se quedó en el aire, me van a dar alta, no me van a dar alta, la gente de aquí no sabía tal. Tener un plan de contingencia. Si falla esto, conectamos por teléfono, conectamos por WhatsApp, nos mandamos
Es decir, son cosas que es importante e incluirlas en el consentimiento informado, que todo quede documentado, ¿no? Lo que hablaba antes de la verificación, hombre, aquí al tenerlo enfrente es más sencillo, pero no está de más verificar de alguna manera, ¿no? Lo que decía el protocolo de gestión de emergencias, tener en cuenta las expectativas, lo que decía antes, a lo mejor el paciente, si no lo aclaras, cree que todos los días va a poder hablar contigo 10 o 20 minutos. No, eso tiene que quedar claro. ¿Y cómo se va a facturar eso? Sí. Una pregunta, ¿se puede, en el consentimiento informado, se puede pedir a la persona que ponga su DNI, fotocopiarlo, junto con el consentimiento? De hecho, es una de las cosas que se recomienda. Claro, porque Claro. me firma ahí, pero no Claro. me firma. No es... Hay sistemas a través de los cuales, informáticos, si el paciente tiene el DNI hombre, también lo puede tener otra persona, pero se supone que la clave la conoce el que tiene, sí, el que es electrónico. Digamos, tú puedes tener un software que te permite identificarlo, donde él tiene que poner su clave y, hombre, se la ha podido dar a otro, pero bueno, a ver, a todo tiene límite. Por muchas cosas que yo utilice para impedir que me la cuelen, me la pueden colar, pero si yo he hecho lo suficientemente, lo necesario, perdón, pues estoy cubierto. Por mucho que hagan, los hackers nos pueden robar la información, pero cuando la policía investiga o el juez, dice, no, pero bueno, esta persona tenía todo lo que tenía que tener. Bien. No es que se lo encontraron por ahí, tuvieron que curárselo, pues esto es lo mismo. Entonces, no es una mala idea fotocopia del carnet en el consentimiento informado. Yo recomiendo siempre que sea posible contacto cara a cara, inicial. ¿Vale? Y si no es posible plantearse en serio, a mí hace poco una persona desde Granada me pidió tratamiento a través de teleconferencia, porque un conocido de él había sido tratado aquí y se había ido para allá y le había recomendado. Yo me negué, podía haberlo hecho, me lo estuve planteando y preferí, entre otras cosas, remitirlo a una compañera de Granada, busqué su contacto y uno de los motivos era que no iba a poder tener un contacto inicial con esta persona, no la podía ver cara a cara. Entonces preferí rechazar esa opción y derivarlo. A veces hay que ser prudente con estas cosas, ¿no? Porque si no, eso, nos podemos meter en un lío. Y si me meto, tener claro cómo puedo garantizarme, entre comillas, o maximizar la probabilidad de que la información sea correcta, que estoy hablando con el paciente, pues a través de una clave con él, que solo conoce él y yo, por ejemplo, cuando empezamos a hablar o lo que sea, hay formas. Y en el consentimiento informado, por supuesto. Igual que cuando yo, por ejemplo, cuando viene a retirar la persona un informe, me firma un documento con su carnet de identidad y tal, y si viene otra persona me tiene que dejar allí la fotocopia de él, de la otra persona, y yo lo tengo recogido. Pues. Esto pues con más cuidado todavía, pero más o menos lo mismo, ¿no? Aquí habla de esto, de lo que hemos estado hablando, del consentimiento informado en el entorno físico. En este caso, se recomienda que el entorno físico, primero que la cámara esté más o menos a la altura de los ojos, que tú estés teniendo sensación de cara a cara y que el entorno sea lo más parecido, reproduzca de la manera mejor posible un entorno clínico habitual, en la parte del psicólogo, el paciente estará en su casa donde sea. Pero esto de que en una cafetería yo estoy y contacto con mi paciente y no sé qué, ese tipo de cosas que a veces se hacen no son recomendables. Si el psicólogo está en su casa, no tiene por qué en el consentimiento informado poner su dirección, porque es su dirección personal y lo puede hacer desde casa. Vale, sí que debe hacer constar que las terapias serán desde su domicilio particular, por eso no se hace constar, pero debe estar claro desde dónde se van a hacer y el paciente debe saberse también dónde está, porque si te dice me voy a tomar un tarro de pastillas y tienes que activar emergencias, ¿a dónde lo mando? Poner un ejemplo, o voy a agredir a mi mujer o a mi marido, o lo que sea. Tienes que tener eso contemplado, ¿no? Debes tener en cuenta, esto es lo que decimos en recursos de referencia, comprobar qué recursos tienes si hay una contingencia extraña. Y por otro lado, tener en cuenta cuestiones culturales, socioeconómicas y tal, como sucede en la práctica clínica cara a cara, ¿no? En eso no es muy distinto, ¿no? A nivel técnico, básicamente lo que decíamos en el apartado genérico es aplicable a este. Lo más importante aquí, tener cámaras de resolución profesional, es decir, estar hablándole a una cara borrosa no es muy clínico, que digamos,
a una cara pixelada y menos para el paciente, y garantizarte sistemas de comunicación, como decía, descifrado end-to-end, que se llama, donde te garantizas que son end-to-end, final a final, de fin a final. Vale. Solo el profesional y el cliente pueden tener acceso a la información. Todo el tema de software y tal, antivirus, etcétera, etcétera. Lo del plan de apoyo, es decir, si falla esto, ¿qué recursos puedo activar? Por ejemplo, puedo tener un compañero, estoy trabajando a alguien en Madrid, pero hay un compañero mío que si yo veo que la cosa no fluye, ya he pactado con el paciente derivar ahí y que el otro está un poco alerta para ello. O un servicio público de salud. Vale. Una resolución, como decía, profesional y tal, y el tema de... Aquí esto probablemente ya dentro de poco cambie. Era una de las cosas que le decía, que si nos poníamos muy técnicos se iba quedando desfasado rápidamente. Se recomienda el uso de cable. ¿De qué? Ethernet, que es en vez de wifi, Ethernet, cable. Conexión a través de cable, que suena prehistórico. ¿Por qué? Hay no del todo, pero hay muchas más garantías de confidencialidad que en wifi, ¿no? Que esa información puede ser captada con más facilidad. La tendencia es a que esto desaparezca y que el wifi sea tan seguro, ¿no? Pero bueno. Cuidado cuando utilizo dispositivos móviles, por lo que decía, porque generalmente utilizamos el mismo dispositivo móvil para cuestiones personales y profesionales. Y esto es espinoso también con la videoconferencia. Hoy en día yo puedo hacer videoconferencias incluso con un móvil, porque ya tiene una resolución fantástica. Pero cuidado con que después se almacene esa información y cómo utilizo yo el móvil, ¿no? Lo que decíamos de impedir que se abran sesiones simultáneamente o que alguien reciba una notificación como en WhatsApp de que estás conectado o que el paciente está conectado. Si guardas información en la nube como resguardo, como ¿cómo se llama? Copia de seguridad, que sea profesional, que se garantice ahí la confidencialidad de esos datos. Al final, lo que decíamos, tratar de garantizar que en ese flujo de información, esa información esté lo suficientemente codificada, cifrada, incluso encriptada, como para que otras personas no accedan. Cuidado con las opciones de almacenamiento de sesiones y tal, que a veces vienen activadas por defecto. Una pregunta. Sí. Bueno, más que una pregunta, un comentario. Sí. Que me doy cuenta de que no es solo que yo tenga la conexión por cable o que yo tenga un antivirus profesional, porque si la persona no lo tiene, también la misma. Claro, por eso decíamos que antes que nada hay que comprobar que la otra persona tiene un manejo adecuado de todo este tipo de medios y que sus sistemas pueden no ser profesionales, pero tienen que estar con un antivirus, todo eso lo tengo que hablar, actualizado, etcétera, etcétera. Claro, es que esa es la cuestión. Ese es uno de los grandes problemas. Lo mismo, tú puedes no grabar, pero el otro te puede estar grabando esa información, a lo mejor pues él no tiene las medidas de seguridad tuya y una sesión tuya aparece en YouTube con esta persona. Tú tienes que estar resguardado para decir, no salió de mí, salió del otro, pero cuidado. En definitiva, como ven, da miedito, cuando empiezas a leer esto, entra un poco de canguele. Y, a ver, no se trata de generar miedo. Bueno, otras cuestiones como la facturación, tener en cuenta lo que decías, los conceptos tienen que estar claros y qué legislación se aplica, tributaria. Tengo que informarme si el lugar donde esa persona está, ¿verdad? Cuando nosotros compramos aquí algo, un servicio o un bien en el extranjero y viene, tiene que pagar una aduana aquí. Nosotros a él le pagamos allá, pero ese objeto, con los servicios a través de internet, puede pasar esto con determinados países. Y yo estoy alegremente cobrando y facturando y de buenas a primeras me puede venir un tremendo palo de una hacienda de tal país. Vale, así que... Lo ideal es informarse en un país y en el otro, ¿no? Hombre, claro, el tuyo, normalmente el nuestro lo tenemos más o menos claro, pero tienes que ver si proveer de servicios en ese otro país a través de online, a través de internet, a través de medios de este tipo, supone una facturación extra aduanera. Y eso, pues a través del consulado, a través de muchas veces de consultores jurídicos internacionales lo puedes saber. Pero ojo,
que se recomienda. Aquí no te dicen que tengas que hacerlo, son recomendaciones. Uno puede coger esta guía y saltársela. Sí es cierto una cosa, al ser un documento del Consejo General de la Psicología, si hay un problema, un juez puede utilizar esto como si fuera una especie de protocolo y ver lo que aquí se indica. Por eso tuvimos mucho cuidado de que lo vieran juristas y tal. Y fuera lo suficientemente amplio como para no ir a pillar al compañero, que no era esa la cuestión. Pero puede ser utilizado, por eso es conveniente que se conozca, ¿no? De alguna manera tener bien atadas las cosas y, como tú dices, conocer bien la información, tanto aquí como en el sitio donde está el paciente. Si está dentro de España no es tan problemático, no está de más contactar con el colegio y verlo, pero no es tan problemático. Pero si está en otro país, mucho cuidado. Bueno, aquí se mencionan artículos especialmente sensibles a este tema dentro del Código Deontológico, pues de principios generales, de la competencia profesional, el estar preparado, tal. Bueno, son genéricos que ustedes conocerán a nivel general, de la obtención de información, de la protección de datos. A nivel jurídico, el jurista entendió que lo más importante era cumplir con el consentimiento informado, que debe ser escrito, y con la confidencialidad, con la ley de protección de datos, ¿vale? Que además ha sufrido una modificación. Fíjense que este tipo de datos nos lo suelen dar los pacientes, directo o indirectamente, y son grado máximo de protección. Por lo tanto, cuando están circulando por la red, muchísimo cuidado. Y por último, el compañero informático y psicólogo tuvo la amabilidad de aclararnos los términos en los que somos profanos informáticos. Pues lo que decíamos de cifrado end-to-end o de extremo a extremo, el ancho de banda, lo que es una Ethernet, asíncrono, asíncrono, todo. No es que sea muy amplio, pero nos da como para entender la guía. ¿Vale? Y bueno, básicamente esto es lo que hay. En la Sociedad Americana de Psicología le gustó, por lo que nos dijeron los agentes de relaciones internacionales, especialmente el añadir la parte de videoconferencia y todo el tema de glosario, de código deontológico y tal, porque ellos no lo tenían incluido. Y fue un poco lo que le gustó porque completamos de alguna manera eso. ¿Preguntas? No técnicas, por favor, que no voy a poder contestar, sino relacionadas con... No me pongan en un apuro. Yo esperaba que viniera ahí un compañero, estuvieron en el curso de Juanjo, en el curso de tecnologías de la información y tal. Yo esperaba que estuviera para que me hiciera aquí de apoyo, porque él es informático y psicólogo también, pero no... Bueno, es legislativo. ¿Eh? Que mi duda es legislativa. Vale, vamos a ver. Porque si tenemos la videoconferencia con un país extranjero y la facturación puede ser extranjera, ¿no? Que venga Hacienda, Sí. Entonces la titulación también, ¿no? Claro, decía antes que una de las cosas en las que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, es con el tema de o sea, si nosotros podemos ejercer ahí, que si hay un problema investigan, ellos van a decir, oye, esta persona está acreditada en este país. ¿Y cómo se consigue eso? Es que a lo mejor no puede. Claro, porque Claro. van a estar... No. A ver, Educación. puede haber países, por ejemplo, imagínate que tú eres una persona, te voy a poner un ejemplo, que tienes el Europsi. ¿Sabes lo que es? Sí. De alguna especialidad. Perdón. Es un registro europeo de psicólogos especialistas en diferentes ámbitos. Lo hay ahora mismo en psicoterapia, en psicología del deporte, creo que ya salió, me están saliendo, en la educativa y tal. Probablemente tú estés cubierto en los países que pertenecen a la EFPA. Y porque tú eres un psicólogo registrado en la EFPA, que es vigente en esos países. Pero si no está ahí, a lo mejor no puedes hacerlo. O tienes que pedir una especie de venia vía Consejo General. El Consejo General de la Psicología o el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas puede hacer tramitar una solicitud en la que un colegiado suyo pide que le respondan si puede tratar a alguien por esta vía y se le manda al Colegio Oficial de la Psicología o a la Asociación de Psicólogos Portugueses o al Colegio de Colombia. Y el colegio amablemente normalmente contesta sí o tiene que firmar este documento o no. Pero hacerlo a lo laico yo no lo recomiendo. Y hay mucha gente que lo está haciendo laico. Y cuando presentamos la guía hubo muchas caras de pánico. Era en el Congreso Nacional. Es
que yo tengo un paciente en Chile, pero sobre todo en Barcelona, por ejemplo, hay muchos psicólogos que están en Cataluña físicamente y que tienen pacientes en Sudamérica, porque hay muchos psicólogos argentinos, peruanos en Barcelona, y empezaron a poner cara de pánico, porque se dieron cuenta que era posible que no estuvieran autorizados, y estaban tratando gente y que ni se habían planteado lo de la facturación. Ya no te digo la acreditación, sino la facturación que hacían. Entonces, precisamente, esto fue lo que nos llevó a decir, nuestros psicólogos, nuestros colegiados, pues de 74.000, 40 y pico, 50.000 ejercen en la privada, en los diferentes ámbitos de la privada. Muchos van a estar, no son conscientes de estos riesgos y están utilizando esto. Por lo tanto, vamos a sacarla. Ese fue un poco el motivo. Pero interesante la pregunta porque la acreditación es importante también, no solo la facturación. Vale. ¿Más cuestiones así? Sí. ¿Alternativas al Skype? No domino esas alternativas. Sé que hay programas, sistemas que son descifrados end-to-end. Y en el curso, a ver, por eso decía, esto no es un manual sino una guía. El Colegio de Psicólogos hizo un curso que era precisamente para dar respuesta a eso, donde se trabajaban cosas concretas, modelos concretos de trabajo, sistemas que son válidos. ¿Fue el de 2016? Creo que fue el año pasado o el otro. Bien, la idea es irlo repitiendo continuamente. Si no, para cuando alguien tiene dudas, mi consejo es no consulten a otro psicólogo, consulten a un informático. Y no a cualquier informático, a alguien que sepa de estos temas. A través del colegio se les puede poner en... Es como con protección de datos. Si tú me preguntas a mí, yo te digo lo que yo creo como psicólogo, porque a mí... Pero eso no es profesional. Entonces sí sé que... Skype no es que no pueda ser, es que hay que tener cuidado, porque hay que desactivar determinadas funciones. Y es preferible no hacerlo, porque va un servidor que no garantiza el cifrado de extremo a extremo. Eso es, hasta Skype tiene un Skype profesional y tampoco cumple con Es que el problema, por lo menos lo que nos dijo el informático nuestro, es que Skype, la información sale de ti, va a un servidor que la almacena y no cifrada, y de ahí va al otro usuario, ¿entiendes? Si la información no va directa. Y eso es un problema. Yo sé que cuando asistí al curso el año pasado... ¿Tú estuviste en el teléfono? Existía una plataforma en la que tanto el usuario seleccionaba al profesional y tú estabas incluido dentro del directorio de profesionales. A ver, y lo único que habría que ver es si cumple con todo lo que se plantea, pero vamos, aparentemente sí que... Precisamente en la reunión del sábado, una de las cosas en el orden del día es que vamos a analizar ya no sistemas concretos como que, sino plataformas especializadas para psicólogos que se nos han propuesto para que, digamos, los colegiados de toda España puedan tener acceso a ellas, que garanticen. Entonces, se está estudiando por parte de nuestro grupo de trabajo y de otros, clínica y tal, diferentes plataformas para que estén disponibles. Desde hace tiempo ya se nos han mandado, pero todavía yo no me atrevo a decirte que esta. Porque algunas que se habían propuesto después se ha visto que no eran tan fiables y hay problemas y tal. Probablemente en un futuro no muy lejano, el colegio te pueda permitir acceder a una plataforma segura, si tú quieres. No va a ser nunca obligatorio, cuidado. Te va a decir, nosotros tenemos esto, si tú accedes a través de él, tendrá un costo X, esto está garantizado. Porque es específica para, si no es una plataforma genérica, tipo, no, es para psicólogos, exclusivamente. Y esa, en la reunión precisamente del sábado vamos a ver algunas, analizarlas y tal, o sea que pronto habrá, pero ahora mismo no me atrevo a responderte porque te estaría engañando. Pero bueno, una plataforma de esta sí que nos evitaría mucho. Hombre, evidentemente. A ver, si es una plataforma que suelen utilizar médicos, que está avalada por un colegio profesional tipo medicina, que más o menos están sujetos, eso te da una cierta seguridad. Lo ideal es que cumpla con nuestro propio código deontológico y eso es lo que vamos a intentar, pero vamos, que lo que dice el compañero es cierto. Vale. Y normalmente cuando supone un coste, ¿el coste también es para el paciente que descarga esa aplicación? A ver, si por ejemplo lo ponen de la psicología. Mira, los psicólogos no solemos estar acostumbrados a una cosa que en otras empresas sí están acostumbrados, y es que los costos siempre revierten de alguna manera proporcionalmente
en el costo final, en lo que paga. Si suben los impuestos del tabaco, generalmente el usuario paga una parte del empresario, siempre, pero también otra parte lo paga. A ver, normalmente no son costos muy altos, normalmente son asumibles y tú puedes revertir una proporción. A ver, si solo lo vas a utilizar con un paciente, pero normalmente puedes revertirlo. Y generalmente, cuando tú pagas, eso te permite un número determinado de descargas o de uso. Como pasa con los test, no suele ser muy caro, no suele suponer más de un par de euros, ¿eh? Pero bueno. Pero lo que le supone al otro usuario... Sí, es tener que usar esa plataforma. Y también descargarla y pagarla. No, normalmente, si tú estás suscrito, esa parte la cubre. Ah, de acuerdo. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú te suscribes, como cuando tú compras un test online y dices, puedes corregir 25 test y pagas tanto. Pues normalmente podrás trabajar con X número de pacientes y estás cubierto. Y si quieres más, pues tendrás que pagar un porcentaje más. No es que después tenga que pagar el paciente. Otra cosa es que tú le reviertas al paciente de alguna manera ese costo. Si tú cobras normalmente 60, pues tienes que cobrar el 65. O no, o lo asumes tú. Eso ya es una cuestión comercial. Pero sí que hay, precisamente por eso hay que pagar un costo. Sí, yo me refería a la otra parte, que si a lo mejor, por ejemplo, el Sky es gratuito y yo me lo descargo, el paciente también, Sí. no hay problema. Pero si yo me descargo una aplicación que me cuesta 30 euros al mes, para yo poder hacer la intervención con él, es necesario... Es distinto, claro, pero es distinto que sea una aplicación genérica que lo que está hablando el compañero, que ya es una plataforma profesional avalada, por ejemplo, por un colegio, donde cuando tú te descargas esa plataforma, con eso te descargas el derecho a que X números de pacientes tuyos tengan esa plataforma. No lo tienen que pagar ellos por otro lado. De acuerdo, ahora lo entendí. ¿Entiendes? Ahora sí. Lo otro, claro, es individual. Entonces sí lo tendría que pagar el otro por su cuenta, pero si te escribes a una plataforma de estas, ya te evitas ese problema. O el acceso también es libre. O una... El paciente accede al directorio, selecciona a psicólogo. Sí, está abierta o lo que sea. Hombre, generalmente cuanto más seguras son, menos fácil es acceder libremente a ellas. Generalmente hay cortapisas, hay claves, hay tal... No, para la selección del profesional. Ah, pero eso es otro tema. Ya seleccionado, si eso tú dices, un paciente entra en esa plataforma, no es una plataforma solo para videoconferencias, sino donde directamente ya un paciente entra y dice, me gusta la cara de esta psicóloga, y entro ahí, o el nombre, y elijo yo por ahí. Bien, eso es un aspecto digamos, de esa plataforma. Pero puede ser que simplemente tú ya tienes tu paciente y le dices, vale, vamos a utilizar en común esta plataforma. Vale. Probablemente la que se imponga tenga esa posibilidad también, de que incluso la persona elija. Pero eso exige aún más garantías. Porque es muy probable que acceda gente a esa plataforma de cualquier parte del mundo. No sé si me explico, y te elija a alguien y tú tienes que tener garantías o que está en España o que no está, tal, lo que hablábamos antes. Generalmente nosotros, como cascamales que somos, siempre partimos de un paciente que contacta directamente con nosotros a través de nuestra consulta, no tanto de esa otra vía, porque esa vía exige, por eso hay que analizar. Por lo visto, yo no estaba ahí presente, pero se propusieron algunas plataformas al Consejo que garantizaban todo y que después hicieron pruebas y no estaban garantizado todo. Pues por ejemplo, accedían a mucha información del profesional sin que el profesional fuera consciente de ello, con criterios comerciales y tal, bueno, una historia. Y por lo tanto todo esto se ha retrasado. Si lo van a hacer ahora mismo y no lo tienen claro, consultar, asesorarse. Para eso están los profesionales. Con un informático, con un consultor, que diga, esta plataforma tiene un cifrado end-to-end y te garantiza tal cosa. Vale tanto, o es gratuita, o lo que sea. Ten cuidado con desactivar esto, esto y esto. Y si te lo da por escrito y firmado, porque le pagas mejor. Y si por ejemplo dejas también por escrito que el profesional no se hace responsable si se utilizan los datos a terceros del medio que se ha grabado. No te eximen. Tú como profesional tienes que garantizar. Eso es como decir, de alguna manera le pido al paciente que me ponga ahí que si alguien entra en mi consulta y se lleva su expediente, yo pues se lo llevó él. Yo no, cuidado. Tú tienes que molestarte en intentar garantizar eso, no es suficiente. Otra cosa es que haya una empresa autorizada, registrada y tal, y que te engañe a ti, eso es otro tema. Pero que tú simplemente firmas y tal,
Eso no te exime de responsabilidad. Vale, no te exime. Entonces tengan cuidado. En definitiva... Pesimista, pero... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es así. O sea, no nos inventamos nada, ¿eh? Y normalmente estas guías surgen... No, es verdad. Es que es así. Yo tengo un amigo que tiene un hermano informático y le tenía puesto una empresa que es fiscal, una gestoría, y tenía todo cifrado y con lo más... Y le entran los aviones, o nos pasa tanto dinero, y esto es una persona que yo conozco. O nos pasa tanto dinero antes de mañana, o lo tanto lo ponemos en la red. Bueno, ahí si tú has puesto todos los medios, probablemente desde el punto de vista por lo menos deontológico y legal estás cubierto, porque el ladrón es él, a ti te pueden robar en tu casa por mucho, pero el problema es que te hagan eso y si te denuncia un cliente, encima investigue el web y diga, es que este tío tenía un programa Yakuza no actualizado y es que casi sin querer se lo puedes robar. Amigo, cuidado. Entonces, esto surge porque normalmente empiezan a aparecer problemas en las asociaciones de psicólogos que se generan por parte de compañeros que pagan el pato de ser los primeros. Yo creo que lo mejor para eximirte de todo tipo de responsabilidad es pagar por ello. Pagar una empresa responsable. Sí, o sea, es lo mejor. O sea, tú pagas, mira, yo le pagué por estas características técnicas. Por eso, por ejemplo, nosotros ahora en mi despacho, protección de datos y todo el tema informático y empresas de solvencia. Si no a Menganito que pasó por ahí. Tenemos que pagar, pero ellos nos garantizan que lo que nosotros hacemos bajo su supervisión está bien. Entonces sí. Porque bueno, yo lo que me dice este señor, y este señor es el experto y me ha fallado. Vale. En lo que tú dices yo estoy completamente de acuerdo. Por eso decía, si tienes dudas, asesórate. Y hay empresas que te asesoran en protección de datos, que te asesoran en temas informáticos, que te asesoran hasta a la hora de hacerte una página. Por ejemplo, si te montas una página web que tienes la posibilidad pues qué tipo de servicio pones, cómo pones el servicio de pago, todo esto, a veces lo hacemos porque hay sistemas gratuitos por ahí, pero que no estamos teniendo en cuenta que no, hazlo, como dice el compañero, asesorando. Porque en realidad te puedes meter en un problema que no te va a compensar, ¿eh? A la compañera de lo de la red social le pedían, creo que era, no sé si eran 60, 70.000 euros. Por hacer clic. Más una inhabilitación de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que no es poca broma. Entonces, como tú dices, da un poquito de miedito, pero es que es un sistema maravilloso y al que vamos, pero que tenemos que conocer. Porque somos unos profesionales que manejamos una información muy, muy, muy delicada. No nos compra la gente un tornillo o un no sé qué y nos da simplemente su plan de identidad, nos cuenta su vida. Y es así. Pero bueno, si se hacen bien las cosas, no quiero que bajón, ¿no? Para un jueves. Dejo la psicología, dejo esto y tal. Hombre, no. Simplemente seamos cautos. Y lo normal es que no pase nada. Y si pasa, estamos cubiertos. Léanse la guía, yo he hecho un repaso rápido, mírenla con detalle y analicen si ustedes cumplen o no cumplen, si utilizan este tipo de medios. Si no, pues nada, la tienen ahí como recurso. Repito, está en PDF, gratuita. No. Vale. Gracias por la atención y por aguantar el rollo y espero que les sea de ayuda el trabajo que hemos hecho. Y espero que sigamos sacando trabajo para ustedes, ¿no? Ahora lo próximo es el tema de la plataforma, que estamos trabajando a nivel de ejercicio privado, y procurar que los colegios generen la figura, incluso el grupo de trabajo específico de ejercicio privado de la profesión. En diferentes colegios hay agrupaciones de psicólogos, pero que funcionan un poco por su cuenta, y el Consejo ya está apostando fuerte por toda la parte de ejercicio privado, porque durante muchos años ha estado dedicando grandes esfuerzos a aclarar la situación del psicólogo en el sistema público de salud. Y ha tenido abandonado sin quererlo o por necesidad, pero ha tenido un poquito de lado a la parte privada, que es la potencia del colegio oficial. Ahora vamos a esperar que esto vaya más. Pues nada. Gracias. Muchas gracias.